Buenas noches, compañero. El día de hoy comienza, eh, no me acuerdo, en la asignatura número 5. Bien, eh, la anterior vez hemos hablado sobre la expansión de un gas perfecto. Y antes de iniciar el gas perfecto, hemos tocado el tema de lo que es coeficiente de funcionamiento. Bien, bien. Hemos tocado lo que es el coeficiente de funcionamiento del refrigerador. Se dice que el coeficiente de funcionamiento se lo obtiene invirtiendo el sentido de circulación del fluido, eh, la máquina térmica, es decir, planta de potencia de vapor, se transforma en un refrigerador. Un ejemplo, como ya les mostré en el coeficiente de funcionamiento, pero aquí modelado a un refrigerador. Como vemos, tenemos un condensador, un evaporador, una turbina y un compresor. Sus estados son del estado número 1 al estado número 2 es compresión adiabática reversible, es decir, del estado número 1 hacia el estado número 2 es de compresión adiabática reversible. Su proceso es adiabático reversible, como lo dice. Bien, del estado número 2 al estado número 3 es cesión de calor, proceso isotérmico reversible. Cesión de calor por medio del condensador, ¿no? Es decir, del estado número 2 al estado número 3. Cesión de calor. Del estado número 3 al estado número 4 es expansión adiabático reversible. Del estado número 3 al estado número 4. Y del estado número 4 al estado número 1 es proceso isotérmico reversible. Absorción o adición de calor por el evaporador, ¿no? Absorbe el medio a enfriar y bota el efecto refrigerante. ¿Alguna pregunta sobre eso? Esto ya lo hemos visto en la anterior clase, pero menos los ejercicios, porque nos pasamos, ya que tocaba el tema de expansión de, expansión de un gas perfecto. Bien, coeficiente de funcionamiento del refrigerador. Es lo mismo para todas las bases que se toca en el tema del ciclo de Carnot. El coeficiente de operación o performancia, como lo dice, es de coeficiente de funcionamiento arriba en el numerador utilidad u obtenido y abajo en el denominador invertido. O como se lo habla de manera técnica, refrigeración útil y abajo trabajo neto. Diagrama temperatura versus entropía del refrigerador que funciona según ciclo de Carnot. Temperatura en grados Kelvin. Como vemos, abajo en el diagrama tenemos el evaporador y arriba el condensador. Desde esta parte, sí o sí va a ir el evaporador abajo y el condensador arriba. Y sí o sí a la izquierda va a ir lo que es el trabajo neto del compresor. Es el único trabajo que se lo va a tocar. Ya el trabajo de la turbina, cuando nosotros entremos a lo que es intercambiadores de calor, a ella nosotros no tocamos lo que... ¿Dónde está? Bien, aquí. Solo vamos a ver el trabajo neto del compresor y lo demás va a ser tipo válvula. ¿Por qué? Porque ahí se hace una mejora en lo que es el ciclo de Carnot y además estamos tocando el tema sobre que son aire acondicionado o como técnicamente se lo llama acondicionador de aire. Bien, continuando con el coeficiente de funcionamiento,
vemos que de manera mecánica arriba es el condensador, a la izquierda es la turbina y a la derecha es el compresor. Del estado 1 y 2, como ya lo vimos, es compresión adiabática reversible. Bien, por fórmula ya despejado, nosotros vamos a tener que escribir solo es la parte de acá, que es coeficiente de funcionamiento, T1, temperatura 1, es el trabajo, es la refrigeración útil, toda desde la temperatura del estado 1 a la temperatura del estado 2 es lo mismo. Por eso se lo marca como entropía 1 y entropía 2. Bien, eh, de la temperatura 2 a la temperatura 1 es lo mismo, el trabajo neto, lo que es el compresor, y la entropía está kilocaloría, kilogramos Kelvin. Bueno, dependiendo en qué sistema está, en sistema métrico o sistema internacional. Pero más que todo, el ingeniero Ariel lo que va a ocupar es kilocaloría, kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, es decir, el sistema métrico. Bien, como ya vimos, la única fórmula que vamos a utilizar es la de aquí, que es coeficiente de funcionamiento es igual a temperatura sobre temperatura 2 menos temperatura 1. Bien, se dice que la temperatura 1 es la temperatura absoluta de la fuente de baja temperatura y la temperatura 2 es la temperatura absoluta de la fuente de alta temperatura. ¿Alguna pregunta sobre esto al respecto? A las 7:30, bueno, 7:40, en este caso voy a tomar un screen de la pantalla y ya, para el tema de asistencia. ¿No tienen alguna pregunta al respecto, no? Bien. Bien. No, bien. Vamos a pasar a lo que es... Ah, esto ya lo di. ¿Por qué no avisan? Bueno, ya expliqué lo que es este ejercicio. Fue el primer práctico que se dio. Así que, qué raro. Bueno. ¿Tienen alguna pregunta sobre la teoría de esta parte? Lo que es qué es un coeficiente de funcionamiento, ¿no? ¿Cómo se lo obtiene? Se lo obtiene de la utilidad u obtenido sobre lo invertido. O como mecánica o como técnica, de manera técnica hablando, es refrigeración útil sobre trabajo neto. Y de esa manera se le obtiene el coeficiente de funcionamiento del refrigerador. También es invirtiendo el sentido de circulación de fluido, la máquina térmica o la planta de potencia de vapor y se lo transforma en un refrigerador. Bien. Ahora lo que vamos a entrar nosotros es... Ay, perdón. Lo que vamos a entrar en nosotros es... Esto ya lo vimos. ¿Por qué no baja? Bueno, esto. Bueno, lo que vamos a entrar nosotros es ciclo de compresión de vapor. Una capacidad de refrigeración. La capacidad de refrigeración es la tonelada de refrigeración. También es decir, es la potencia de refrigeración necesaria para transformar una tonelada, entre paréntesis corta, de agua a 0 grados en hielo a 0 grados en un día. Es decir, que el flujo calórico del estado 1 al estado número 2 es igual a la masa sobre el tiempo por en pocas palabras, lo que nosotros debemos sacar es lo de la siguiente manera, para que sea más sencillo.
Aquí yo ya lo saqué de manera directa, lo que es las unidades. Este Word también se lo pasé. Bien, eh, como lo ven aquí, un HP es igual a 0,746 kilowatts. Una tonelada de refrigeración, como lo vemos aquí, es igual a 50,4 kilocalorías sobre minuto. Un kilo es igual a 10 por 10, 10 por 3, es decir, 10 elevado a 3, o directamente un K, 10K, así. Un mega lo mismo, 10 por 6, un giga, 10 por 9. Un kilowatts es igual a un kilojoule sobre segundo. Y un kilocaloría es igual a un frigobar. Es lo mismo que es lo de aquí. Pero aquí ya está puesto en kilocalorías hora. Pero si nosotros lo pasamos directamente a minuto, quedaría 50,4 kilocalorías minuto. Bien, o explicándolo, una tonelada en 24 horas. Para sacarlo y poner las unidades de medida para lo que nosotros debemos sacar y dividir en nuestras unidades es kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados y kilocalorías sobre kilogramo. Nosotros, cuando nos den en un enunciado, no vamos a poder sacar 20 toneladas. ¿Por qué? Porque bueno, aquí hay un ejercicio. Un ciclo estándar de compresión de vapor desarrolla 15 toneladas de refrigeración usando refrigerante 12 y funcionando a una temperatura de condensación de 60 Celsius, de 60 grados Celsius, y una temperatura de evaporación de menos 12 grados Celsius. En pocas palabras, este ejercicio, este enunciado, es lo que yo le iba a explicar hace ratito, pero aquí está de manera más directa. Bien, el inciso A, el efecto refrigerante en kilocalorías sobre kilogramo, es decir, el calor específico del vapor. El inciso B, el caudal de refrigerante en kilogramos por minuto. El inciso C, la potencia necesaria del compresor y en HP. Es decir, que aquí va a salir ¿dónde está? Aquí, ahí va a salir kilowatts, pero lo que nos están pidiendo es que quiere que salga en HP. ¿Por qué? Yo se los voy a decir más adelante. El coeficiente de funcionamiento. El inciso E, la potencia por tonelada de refrigeración. Y el inciso F, transformación de un diagrama de temperatura versus entropía. La T sobre la S. T versus S. Solución. Dice que en un ciclo estándar de compresión de vapor, yo ya les expliqué que nos pide, en este ejercicio nos está pidiendo el nuevo. ¿Por qué? Es decir, el ciclo de Carnot mejorado. ¿Dónde está? Uy. Aquí está. Bien. Es decir, que si nos preguntan qué es un ciclo de Carnot, simplemente nosotros debemos responder lo que es cuando está con la caldera, con la bomba, la turbina y el condensador. Pero con su respectiva gráfica. Pero si nos dicen qué es un ciclo de compresión de vapor o sistema de compresión de vapor, directamente ya sabemos cuál poner, ¿no? El nuevo, el ciclo de Carnot mejorado. Nos pregunta, un ciclo estándar de compresión de vapor desarrolla 15 toneladas de refrigeración, es decir, que en forma de masa, ¿no? Está dando como resultado 15 toneladas de refrigeración o 15 toneladas de efecto refrigerante o 15 toneladas de flujo calórico del evaporador.
se lo voy a escribir aquí. De refrigeración. Ya, con rojo. Bien. Uy, no salió rojo. Bueno. ¿Qué era? 15 toneladas de refrigeración. 15 toneladas de efecto refrigerante. Flujo calorífico del evaporador. ¿Y cuál más era? 15 toneladas de efecto refrigerante. Está bien. Eso sería. Esto es como sus sinónimos de lo que está preguntando. A veces pregunta el efecto refrigerante o flujo calorífico del evaporador y así. Bien, usando como refrigerante 12, es decir, el fluido o el líquido que ayuda a enfriar el proceso del sistema. Y funcionando a una temperatura de condensación, eso ya sabemos, condensación, condensador, ¿no? De 60 grados Celsius. Y una temperatura de evaporación de menos 12 grados Celsius. Evaporador, ¿no? ¿Está claro? Bien. El inciso A. El inciso A. El efecto refrigerante en kilocalorías. Bueno, aquí nos está preguntando. El efecto refrigerante lo quiere en kilocalorías. No lo quiere en toneladas. Lo quiere el resultado en kilocalorías. En pocas palabras, quiere el calor específico del evaporador. Es decir, el calor general. eh, yo ya les expliqué también dónde está eso. Creo que está aquí. No, no está aquí. Bueno, a medida que vayamos haciendo el ejercicio, le voy a estar explicando. Bien, el inciso B, el caudal del refrigerante en kilogramos por minuto. Esto es el volumen, el flujo volumétrico. Uy, a ver, ¿dónde está esto? Diseño, insertar. Uy, no, esto no. Insertar, símbolo. No, esto no. ¿Cómo se llama esto? Más ecuación. Ahí está. Ya está. El flujo volumétrico. Eso. Lo quiere en kilogramos por minuto. Bien, a veces hay en metros cúbicos sobre minutos y así. Pero en el ejercicio nos está pidiendo el caudal de refrigerante en kilogramos por minuto. Bien, la potencia necesaria del compresor, ya sabemos nosotros que es el W neto. Uy, sí, el trabajo neto. Bien, el coeficiente de funcionamiento. Nosotros ya sabemos que es coeficiente de funcionamiento es igual. Bueno, voy a copiar y pegar. No, guardar. Ya. Bien. Eso es lo que nos está preguntando. El coeficiente de funcionamiento. La potencia por tonelada de refrigeración. Es decir, el trabajo que está ejerciendo el compresor para que genere esa tonelada por refrigeración. Y el inciso F es grafique la transformación, bueno, es lo que siempre estamos viendo, ¿no? El gráfico, el diagrama. Bien,
Según el enunciado, siempre nos van a dar lo que es la imagen o el gráfico donde nos podemos guiar para qué lado va, pero si nosotros hacemos mucho ejercicio y practicamos, nosotros ya vamos a saber y darnos cuenta cómo va a suceder el proceso. Bien, como nos dice que es ciclo estándar de compresión de vapor, nosotros directamente ya vemos que es su condensador, su evaporador y su compresor, ¿no? Pero como la imagen que nos están dando, viene directamente una válvula y ya no viene como el anterior, que es su turbina, ¿no? Puede variar entre turbina y válvula. Bien, como nos dice que está funcionando a una temperatura de condensación de 60 grados Celsius. Nosotros cuando dice que está funcionando, es decir, que es al final. Cuando nos diga que está ingresando 60 grados Celsius al condensador, quiere decir que está saliendo del compresor 60 grados. Pero aquí nos dice que está funcionando. O su sinónimo, aquí, o su sinónimo, o su sinónimo es a la salida. A la salida a una temperatura de condensación. Bien. En el gráfico nos está dando que el del estado número 2, perdón, del estado número 3 al estado número 4 hay una válvula, del estado número 4 al estado número 1 hay un evaporador con su temperatura de menos 12 grados Celsius y una temperatura de evaporación de menos 12 grados Celsius. Bien, eh, ya nada más. Lo que primero debemos hacer nosotros es hacer los estados, estado 1, estado 2, estado 3 y estado 4. Pero primero vamos a poner los datos que nos dan en el enunciado. Dice que desarrolla 15 toneladas de refrigeración en un día, ¿no? 15 toneladas en un día. Bien. Para el estado número 1, nosotros tenemos lo que es a la salida del evaporador y podemos hacerlo de dos formas. Podemos hacerlo de manera mecánica o de manera para pensar. Vamos a hacerlo de la primera manera, de la manera mecánica. Yo les expliqué que, ¿dónde está? No, aquí está. Bien, yo les expliqué que, bien, es decir, que si en un evaporador entra mezcla, sale vapor saturado y seco. Si en un condensador entra, sale vapor recalentado. Perdón, si en un condensador entra vapor recalentado, sale líquido saturado. Es reversible y el gráfico es en líneas continuas. La válvula estrangula a entalpía constante reduciendo la presión. El proceso es irreversible. El gráfico es segmentado. Separador. Abajo sale el líquido y arriba sale vapor saturado y seco. Bien, en un compresor sale vapor recalentado. Y así dependiendo. En un separador, como ya expliqué, en un intercambiador de calor es un aparato tecnológico usado en sistemas de refrigeración que permite realizar un intercambio tecnológico, a un intercambio técnico entre dos fluidos, los cuales pueden entrar en contacto o estar separados por superficies de diversos materiales. Bueno, como el ingeniero Ariel me dijo que lo haga todo de nuevo, vamos a aplicar los siguientes dispositivos.
Bien. A ver, desde ahora en adelante, siempre vamos a utilizar de manera mecánica un condensador, un evaporador, una válvula, un compresor. Bien. Lo que voy a explicar es el evaporador. El evaporador se conoce por evaporador al intercambiador de calor donde se produce la transferencia de energía térmica desde un medio a ser enfriado hacia el fluido refrigerante que circula en el interior del dispositivo. Es decir, durante el proceso de evaporación, el fluido pasa del estado líquido al estado gaseoso. El compresor. El compresor de aire acondicionado o bomba de calor tiene la función de comprimir el gas, es decir, el fluido refrigerante, que permite en un ciclo de compresión o descompresión producir una transferencia de calor de una parte a otra en un circuito frigorífico. El compresor genera una fuerza comprimiendo el gas que llega desde el evaporador, bueno, de manera mecánica, ¿no? En estado gaseoso. Esta compresión aumenta la temperatura del gas que vuelve a su estado líquido y se calienta, convirtiéndolo en vapor recalentado. El compresor es isoentrópico. Bien, una válvula. Una válvula de estrangulamiento es simplemente una restricción al flujo. Si bien se reduce la presión, no realiza trabajo y por lo general la transferencia de calor es pequeña isoentálpico. Separador. Un separador vapor líquido es un dispositivo que se utiliza en varias aplicaciones industriales, como su nombre lo dice, para separar una mezcla vapor y líquido. El dispositivo llamado intercambiador de calor es un intercambiador de calor. Es un aparato tecnológico usado en sistemas de refrigeración que permite realizar un intercambio térmico entre dos fluidos, los cuales pueden entrar en contacto o estar separados por superficies de diversos materiales. Y ya le expliqué, ¿no? Es decir, si un evaporador entra, mezcla, sale vapor saturado y seco. Si en un condensador entra vapor recalentado, sale líquido saturado y es reversible. El gráfico es en líneas continuas. La válvula estrangula a entalpía constante, reduciendo la presión. El proceso es irreversible. El gráfico es con líneas segmentadas. Separador. Abajo sale el líquido y arriba sale vapor saturado y seco. Y bien, el coeficiente de funcionamiento es lo mismo que el coeficiente de operación y viceversa. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bien, no hay ni una pregunta. Entonces, continúo. Una consulta, Peter, ahí en todo lo que, en toda la teoría que dijiste, habla de todo lo que está en cada uno de los ciclos, ¿no ves? De Eh, las grafiquitas que nos mostraste, ¿no ves? de lo de aquí. Ajá, o Sí, sea, de todo eso, de todas las gráficas, ¿no? sí. Es decir que Ah, aquí a la salida del compresor siempre va a salir vapor recalentado, pero por teoría debería decir vapor recalentado. ¿Por qué? Porque aquí ya el vapor está caliente y el compresor lo que hace es calentarlo más y bueno, como su nombre lo debe decir, es vapor recalentado, pero lo normal es que lo digamos vapor recalentado. Bien, entra vapor recalentado al condensador y sale, uy, bien, y sale el líquido saturado. De forma mecánica es lo que lo estamos viendo así. Entra líquido saturado a una válvula y sale de forma mezcla. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí en la parte de abajo ya lo vamos a ver por qué sale eso. Pero mientras tanto, de forma mecánica. Y
entra, mezcla al evaporador y sale de forma vapor saturado y seco. Eso quiere decir que su título, en pocas palabras, X es igual a 1. Su título 1 y aquí X igual a 0. Su título igual a 0. Entra vapor saturado y seco a un compresor y sale vapor recalentado. Bien, así es de manera mecánica, pero ahorita lo vamos a ver de manera... eh, Disculpa, te vuelvo a preguntar, en la parte que dijiste, ¿cuándo es el título igual a cero y el título igual a uno? el título igual a 0 es cuando es a de manera mecánica es a la salida del condensador líquido saturado. Nosotros hemos visto en termodinámica que cuando nos sale en los estados, nos sale el líquido saturado, directamente sabemos que es título igual a 0. Y en el evaporador, es decir, que a la salida del evaporador en forma mecánica, sale sí o sí vapor saturado y seco, con título 1, X igual a 1. Y nosotros sabemos que así, en termodinámica, haciendo prueba, que vapor saturado y seco es igual a 1. Pero eso es haciendo las fórmulas y todo eso, pero de manera directa yo le estoy diciendo que es así. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Bien, como ya lo tenemos el dato del efecto refrigerante, tenemos lo que es en el gráfico, tenemos que es la temperatura. Podemos hacerlo de dos diferentes formas. Yo para resolver este tipo de ejercicio, primero lo que hago es hacer el gráfico. ¿Por qué primero resuelvo el gráfico y aquí está, abrir, abrir? ¿Se puede volver a reabrir? No se puede volver a reabrir. Ven, por qué lo primero es que yo hago el gráfico en vez de los estados? Porque en algunos estados no directamente nos va a salir lo que es vapor recalentado o, mejor dicho, a ver, ¿cómo le explico? Ya. En pocas palabras, lo que hay en algunos ejercicios es de que hay dos compresores, compresor de alta presión y compresor de baja presión, como lo vemos aquí. Ya, aquí. Tenemos compresor de baja presión y compresor de alta presión. Ahí es un poquito difícil el darse cuenta en qué estado va a ir, porque son muchos estados. Aquí, como lo ven, son 8 estados. Y yo lo que hago, por mi parte, es resolverlo de manera, primero, hacer el gráfico, el diagrama, ¿no? Primero, el estado uno como de manera mecánica, siempre va a ser de esta manera. Cuando nos pregunten, aquí está. Cuando nos pregunten lo que es en la parte de aquí. Peter, y una consulta, ahí en ese gráfico que nos mostraste son varios estados, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo sería la gráfica ahí, digamos, o sea, en esas de las curvas? ¿Cuál aquí? Ah, en esa, ajá, porque hay varios Bien. estados. En cambio, normalmente tenemos uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Sí. Bueno, ya O yo sea que les en voy a explicar gráfica entonces. separada. ¿En cuál? ¿Dónde está esto? Ah, en temperatura versus entropía o en presión versus entalpía. Ay, o sea, ya me chipé. Porque como estaba viendo esa grafiquita que mostraste, ¿no? La que Ajá. está hecha a mano, sí aparecen varios estados. Aparecen hasta siete, ocho, ¿no? No, sí, sí entiendo esa parte, pero vos me estás pidiendo cómo puedo hacer el diagrama, Ajá, ajá, pero yo ajá. te estoy preguntando qué diagrama querés. ¿Puedo resolverlo en diagrama presión versus entalpía o en temperatura versus entropía? Ay, ya, en cualquiera de los dos, digamos. O sea, Ya, y, ¿cómo?
Como siempre lo estamos viendo en temperatura versus entropía, voy a explicarlo el ejercicio de aquí en temperatura versus entropía. Está en un minuto, vuelven a entrar, por favor, porque imagínense si me estoy inspirando. Ah, no, no se salgan, me olvidé sacar, me olvidé sacar screen. No se salgan. Asistencia. Ya está. A ver, 8. Bien. Ya, ya está. Nos volvemos a conectar. Ya. En el mismo enlace, por favor.